Muy bien, terminamos el concepto número 7. Vamos aprendiendo varios elementos esenciales de la programación de aplicaciones web frontend de Angular. Voy a cerrar estas pestañas. Vamos hasta el listado de conceptos. Esperemos a que se cargue la página. Ok. El siguiente concepto tiene que ver componentes, creación. Pasamos a ese concepto. Esperemos a que cargue la página. Ok. ¿Es necesario crear otro proyecto? Sí, el proyecto 003. Entonces, cerremos esto, indiquemos aquí clear. Regresamos a la ventana anterior, a la carpeta anterior, perdón. Y aquí crearemos otro proyecto. New proyecto 003, componentes, creación. Queda un poco extenso, pero es bastante diciente. Esperemos a que se cree esa carpeta. Bueno, aquí necesitamos responder algunas preguntas. Está un poquito demorado. Ya. Aquí podemos responder que no. Presionamos Enter y esperamos. Hasta ahora siempre hemos desarrollado toda la lógica en la componente que se crea por defecto, en App Component. Es la que se crea al principio. Ok, cuando utilizamos Angular CLI, lo que está ocurriendo en esta ventana. ¿Listo? La realidad es que en proyectos de mediano y gran tamaño no podemos disponer toda la lógica en una única componente. Va a quedar, digamos, dispersa u organizada, es mejor la palabra. Organizada por distintos módulos y componentes. Las componentes son una de las características fundamentales de Angular, son el corazón de Angular. Ayudan a extender las características básicas de las etiquetas HTML que vienen ya incorporadas en la especificación. Podemos crear nuestras propias etiquetas y encapsular código. Para crear otras componentes, la herramienta Angular CLI nos provee la posibilidad de crearlas desde la línea de comandos, desde esta misma ventana, desde la terminal. Ahí a través de Node.js. Ahí aún se está creando el proyecto. A ver, ubiquémonos aquí. Ahí está. Se ha quedado en pausa el video, no sé qué pasó. Bueno, yo escribí esto y creamos una nueva componente. No sé dónde se habrá pausado, pero en la terminal escribimos esto. Una vez abierto el proyecto 003, componentes creación. Procedamos a hacer un commit. Ok, nos ubicamos aquí en GitHub Desktop. Ok, entonces, proyecto 3, componentes, creación. Control Enter. Los datos se van a la nube. Esperamos unos segundos y ya. Entonces tenemos una nueva componente. Observemos cómo aquí nos dicen que los archivos dado.component.cs se crearon, la carpeta dado, entre otros elementos, el archivo de lógica, y también se actualizó add.module.ts, este archivo. Ahí tenemos una nueva declaración que es dado component. Automáticamente Angular CLI le agrega la palabra que es el nombre de la componente, dado, la primera letra en mayúscula, y component, utilizando notación de camel case. Bien, entonces esto ya lo sabemos, supimos que la importa en el módulo. Vale. En nuestro tercer paso vamos a implementar la vista de la componente dado y su modelo. Abrimos el archivo dado component.ts. Esto lo podemos cerrar, nos ubicamos en este archivo.
Listo, dice, abrimos ese archivo y codificamos lo siguiente. Entonces, creamos una variable valor de tipo number. Vamos a crearla aquí, valor de tipo number, e inicialmente tendrá el valor 1. Listo. Y dentro de ng onInit, si esta función no se crea, necesitamos importar onInit, implementar esa interfaz y luego escribir este código. Entonces, asignemos un valor aleatorio, un número entre 1 y 6. This.valor, convertimos, extraemos la parte entera del número real que genera esta expresión. Mat.random por 6 va a generar un valor entre 0 y 5. Esta expresión que voy a sombrear. Y le sumamos 1. Es decir, que si genera 1, si genera 0, va a dar 1. Toda la expresión. Y ese sería el valor para el dado. ¿Cierto? Si genera 2, va a ser 3. Si genera 5, que es el valor máximo, le sumamos 1, queda 6, que sería el valor máximo del dado. Ok, ¿qué más necesitamos aquí? Nada más. Entonces, si necesitamos, a ver, voy a hacer un commit para indicar que la función ng onInit inicializa una variable con un valor dado. En este caso es un valor aleatorio, pero podría ser uno específico. Ok, esperamos ahí. Dice, para definir la hoja de estilo, esto antes de hacer esta hoja de estilos, creemos dentro del archivo dado.component.html la siguiente estructura. Creamos un div que tenga la clase forma, listo, y aquí el valor que está codificado en la componente, ¿cierto? Ahí está. Como podemos ver, solo mostramos el valor almacenado en la propiedad valor definido en el modelo. Luego, en el archivo dado.component.css definimos este contenido. Ok, es básicamente, esto es forma, la apariencia que tendrá el dado. Entonces, un ancho, digamos, de 5 unidades relativas, un alto también con las mismas medidas, dado que se trata, ya que se trata de un cuadrado. Un tamaño de fuente, digamos 3 unidades relativas, el color que sea blanco, listo, el color que sea negro, bien, un borde, el borde del radio, el radio del border radius, una unidad relativa, el display, en este caso sería inline para que quede en la misma fila, digamos. Ya tenemos el display, el justify content en el centro, los elementos también quedarán centrados y el margen será de 10 unidades, de 10 píxeles, tal cual como se muestra aquí. Esto prácticamente está transcrito y va a representar un dado. Finalmente nos falta definir 3 objetos de nuestra clase dado component. ¿Listo? Si volvemos a ver el archivo dado.component.ts, podemos identificar en la llamada a component que tiene una propiedad llamada selector con el valor appDado. Este es como un prefijo y este es un valor personalizado. Uno puede cambiar esto a la hora de crear una componente. Listo. Voy a hacer un commit que indique que creamos los estilos para el
dado. Ok, ¿qué más hacemos por aquí? Este es el selector que debemos utilizar para definir objetos de la clase dado component en las vistas. Ubiquémonos ahora en el archivo app.component.html. Voy a borrar todo esto, ¿sí? Y ahora indicamos aquí en este archivo, reemplazamos su contenido, creamos un div que tenga como style text align center y creamos 3 instancias de dado. App dado, ahí ya nos ayuda el editor. Hay 3 dados que se están lanzando. Ejecutemos la aplicación. Listo, decimos ng serve y ahí ya empieza la compilación. Cuando utilizamos este comando automáticamente se abre una pestaña. Yo olvidé agregar el -o para que se abra de manera automática. Esperemos ahí a que se complete el proceso. Ok, solamente esperamos. Ahí ya terminó la compilación. Voy a abrir esa pestaña en el navegador que pasó. Esta. Listo. Generó dados con los valores 4, 1, 1. Refrescamos. 3, 5, 4. 2, 1, 5, 4, 14. Genial, ¿verdad? Cada uno de estos representa una componente. Hay algunas acotaciones. La división de un proyecto en componentes en Angular nos permite crear piezas independientes y reutilizables. Siempre debe haber una primer componente donde arranca la aplicación. Si utilizamos la herramienta CLI se llama App Component. Luego podemos crear otras componentes como en nuestro caso dado component. ¿Sí? Podemos crear nuestras propias componentes. Eso es genial. Tenemos que toda componente tiene un nombre de clase. Como esta misma. Perdón. Por ejemplo, dado component y luego un nombre de selector, que es como se identifica para el código HTML. Observemos esto. En las vistas para definir objetos de una herramienta componente debemos hacer referencia al nombre del selector. Esto mismo. La componente AppComponent, si vemos su nombre de selector es AppRoot. Luego, si queremos ver dónde se crea un objeto de este tipo de selector, debemos abrir el archivo index.html. Aquí. Este es el body general. Y este es básicamente, podríamos decir, el componente raíz desde donde se desprenden todos los demás. Ok, entonces ahí está el código que es equivalente a este. Como podemos ver en el body se define una etiqueta de tipo AppRoot. Esa etiqueta está definida aquí. Listo. Gracias a esto siempre se crea un objeto de la clase AppComponent. Si borramos esta etiqueta y corremos la aplicación, luego tendremos una página vacía. Ok, entonces ahí está. Hemos finalizado este concepto número 8. Hagamos commit. Listo. Uso de la componente dado component. Ok. Vale. Entonces continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.